Fernando Primo de Rivera, bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. Fernando Primo de Rivera y García Lomas, y digo todos estos apellidos porque si se meten a buscarlo en Google, solo con Fernando Primo de Rivera van a tener que bajar mucho en la pantalla antes de dar con nuestro Fernando Primo de Rivera, porque hay otros dos. Fernando, parece que es un nombre de familia. Sí, mi padre y un primo que tengo, que se llama igual. Militares, todos los dos que aparecen y varias veces condecorados, sobre los que hay diversos artículos. Pero, en fin, el caso es que Fernando Primo de Rivera, el que tenemos hoy aquí, no ha seguido la tradición militar. Es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, o sea, lo que es un E3, ¿no? De toda la vida. Y se ha dedicado a las finanzas. Ha trabajado en Santander Investment, en VS Warburg y en Amber. Y en 2010 lanzaste tu propio hedge fund, Armada Capital. Ahora mismo te dedicas al asesoramiento, ¿no?, para clientes institucionales. Sí, lo cerré el fondo este pequeñito, que fue una aventura bastante intrépida en el momento, porque salí justo antes de la crisis euro, con lo cual pues lo viví muy en primera línea. Lo acabé cerrando en el 2019 por temas de tamaño, donde no acabé de romper los niveles que te soportan una estructura, y 2020 a 2023 estuve precisamente con el libro, tirando de mucha experiencia anterior, pues desde mis años de Nueva York y mis años de ventas institucionales o broker institucional a un mercado sobre todo anglosajón, americano e inglés, y esa capa, digamos, de experiencia muy personalizada con la crisis euro, donde vi con mucha cercanía y mucha inmanencia lo que se hacía, lo que se dejaba de hacer y bueno. Sí, rápidamente vamos a entrar porque del libro que habla es La economía que viene, una propuesta radical, en el que realizas un análisis muy crítico de las políticas que ha seguido la Unión Europea desde la crisis de 2008, que en Europa fue todavía más larga porque se prolongó con la crisis del euro. Y he calificado el análisis de crítico, pero es en realidad extremadamente crítico. Pues estuve en la presentación del libro en Madrid, que corrió a cargo de otro insigne economista, Ignacio de la Torre, el economista jefe del Servicio de Estudios de Arcano Research, y realizó una inquietante comparación entre la caída del Imperio Romano y la decadencia europea. Y esa quería que fuera la primera pregunta, porque lo hemos hablado ahora un momento fuera de cámara. ¿Tan mal estamos? Porque yo llevo años, si no décadas, oyendo hablar de la decadencia de Europa, y últimamente es verdad que nos estamos rezagando respecto de Estados Unidos, pero ¿no tiene eso que ver con la apuesta de los ciudadanos por un modelo de sociedad diferente? O sea, los europeos preferimos una sociedad más humana y menos competitiva, en la que el éxito no sea tan estruendoso como en Estados Unidos, pero tampoco el fracaso. ¿Es una opción o tú piensas, porque hablas, luego si quieres hablamos, porque tú lo remites todo a un problema a veces técnico, que muchas veces es así, ¿eh? Yo creo que es tan apremiante y complicado como denuncia Macron en la entrevista del Economist hace 2 semanas, o el artículo que han sacado Macron y Scholz de Alemania conjuntamente en el Financial Times hoy mismo. Me parece que hay una realidad muy apremiante, y Europa, debido a cómo se gestionó esa crisis euro, no ha sido capaz de interpretarse como una sola entidad política. Todo esto en un mundo que ha cambiado de una globalización abierta, donde aparentemente todos los interlocutores cumplen un orden internacional basado en reglas, a una globalización, como digo en el libro, reconfigurada políticamente. Esto empieza con Trump, que es el que levanta la perdiz de que en China se están llevando, en términos económicos, el gato al agua, pero sigue también con Biden. Y entro en el libro... ¿Pero tú crees de verdad que China se está llevando el gato al agua? En términos de empleo manufacturero, sin duda, ha habido una emigración de empleo gracias a inversiones directas facilitadas por la OMC
en el momento en que se planteó su entrada en el 99-2001, donde, bueno, pues al final el correlato, el corolario de eso aquí ha sido la depauperización de la clase industrial. Y esto está en datos. Ya, pero justamente ese tema me interesa mucho porque leí hace un par de años, quizá, una descomposición de a dónde iban los ingresos de un iPhone y la inmensa mayoría se quedaba en Estados Unidos. Es decir, Sí. la manufactura en sí costaba muy poco, que era lo que se llevaba a China. Bueno, China, el iPhone se Sí, hace sí. en no sé cuántos países. Pero el grueso se quedaba Sí, en los de valor servicios, añadido, estoy de acuerdo, sí. de alto valor añadido en Silicon Valley vamos, la informática y el diseño. Sí, pero no deja de ser cierto que en términos de crecimiento estructural las últimas 2 décadas, la emergencia de China es un fenómeno que casi se confunde con la globalización. Tanto es así que llega este premier Xi Jinping en el 2012 y se encuentra tan fortalecido o tan arropado por la fortaleza de esa economía que se permite posturas muy nacionalistas en contra del hemisferio occidental. Y esto lo tenemos todos los días en prensa, ¿no? Pero eso no es justamente Lo que no quiere decir es que a futuro Claro. vayan a seguir igual de pujantes, porque Claro. No es una manifestación de debilidad, o sea, del mismo modo que Sí. Galtieri esto invade las Malvinas porque la economía estaba cayendo un 5%. Absolutamente. Xi Jinping tiene un problema de que la economía tiene una burbuja inmobiliaria, probablemente un problema financiero, y entonces decide tirar de nacionalismo porque es una manera de una huida hacia adelante. Absolutamente, pero también lo es en el hemisferio occidental. O sea, fenómenos como la emergencia de Trump, que es un nacionalista populista de libro, o Johnson en Inglaterra con el Brexit, también responden a lo mismo, ¿no? A una sensación que la magnitud de esa globalización, pues de alguna forma se les ha ido de las manos y necesitan vindicarse nacionalmente. Eso es lo que es Trump. El discurso de Trump, con toda esta deriva, cuyo correlato en la clase manufacturera o industrial de América ha sido la exportación de empleo a otras jurisdicciones, esto lo recoge Biden al dedillo. O sea, lo suscriben exactamente igual. En lo único en lo que se ponen de acuerdo ahora americanos, republicanos y demócratas es en la amenaza estratégica de esa China. Y hablabas del lado técnico de la entrada de mi libro. Yo empiezo por ahí, con toda la deriva de políticas monetarias y cómo de asimétricos son los efectos en la población de esos quantitative easing. Pero también tiene un correlato político, a lo que voy. El señor Biden llega al gobierno del 21, le monta un numerito como es el Capitolio, donde el señor Trump instiga a las huestes de las bases a tomar el mismísimo foro de la sociedad abierta americana. Insólito, sí. Todos nos quedamos impresionados. O sea, se encuentra en una situación política muy polarizada donde la gente, y por tal entiende de clase media para abajo, pues no ha venido disfrutando de incrementos reales en sus rentas desde hace décadas. O sea, casi es una cuestión generacional. ¿Qué es lo que hace el señor Biden? Aplica un inventario de políticas económicas fiscales y monetarias brutales que replican la salida de la crisis o de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el periodo 45-55. Le meten tal estímulo a la economía con esta combinada y estamos hablando de barbaridades. Sí, sí, Manuel, claro, el balance de la Fed se ha multiplicado por 8, creo. No, bueno, eso desde antes, ese si te refieres a antes de la gran crisis financiera, antes del 2007. Pero desde el 20 doblan el balance y le meten un estímulo fiscal del 20% sobre PIB.
20%. Para darte una sensación o una idea de comparación, aquí en Europa el Next Generation es entre 5 y 6, ¿vale? ¿Pero eso lo hacen para salir de la crisis del COVID o para sortear la crisis del COVID? Aprovechan la crisis del COVID para reconfigurar la economía con instrumentos de política industrial y política fiscal que estaban, de acuerdo a la ortodoxia, absolutamente dejados en los libros de historia desde el periodo posguerra keynesiano, clásicamente keynesiano. Te apunto que a mí el plan me produce admiración en la medida en que veo a medio largo plazo 3 méritos muy sustanciales. Pretenden deflactar la deuda. Y esto sabemos lo que es porque lo hemos disfrutado aquí en un país como España, que pasamos en máximos de 121 de PIB, de deuda sobre PIB en 2021, justo después de la pandemia, a 109, 110 que estamos ahora, sin hacer nada. ¿Esto qué es? La economía se reflacta a tal nivel, la economía nominal, que crece mucho más que tu deuda que está fija, ¿no? Primer punto. Segundo punto, lo hacen desde el factor trabajo. O sea, te ves el diseño de esas políticas fiscales y están dirigidas a reflotar la clase baja y media en América. O sea, hay una de las medidas que a mí me dejó impresionado durante la pospandemia del 21, por la cual a cada hogar, el tercio menos pudiente de toda la base americana, le dan $3.000 de subsidio. O sea, es una auténtica barbaridad. ¿Qué es lo que están diciendo? Y esto sale el señor Biden contándolo en un discurso inaugural de su toma de posesión en Ohio, donde dice "I want American corporate to pay for American workers". Y eso es lo que ha pasado. Claro, o sea, a ti te dan... que la América empresarial pague a la América obrera, ¿no? Sí, y eso es lo que ha pasado. A ti te dan 3.000 o X subsidios, claro, pero y eso no desincentiva el trabajo. O sea, lo que teníamos idea de Estados Unidos siempre en comparación con Europa es que allí, en Europa es más de subsidios, en Estados Unidos es más tú te buscas la vida, ¿no? Sí, pero ese modelo se había llevado a tal extremo. ¿Y por qué tal extremo? Bueno, si tú te coges la distribución de la renta nacional a lo largo de las 4 últimas décadas entre capital y trabajo, empieza a caer en los 90. No recuerdo ahora exactamente los números, hay un gráfico estupendo en el libro, pero a lo mejor se pierde 2-3 puntos en los 90 a favor del capital y en contra del trabajo, y llega el 2000 o estas 2 décadas de entrada de China en la globalización y te cae como una piedra otros 4. O sea, se acelera una barbaridad ese proceso de perjuicio de la absorción o el porcentaje de renta nacional que es asimilable a un PIB, o sea, por parte de la clase la distribución trabajadora. funcional de la renta pasa a favorecer al capital y a perjudicar al trabajo. Y toda esta política de Biden expansiva fiscal y monetariamente lo que pretende es compensar eso. Yo creo que sí. O sea, no tengo duda, vamos. O sea, lo dice él en los discursos. O sea, deflactan la deuda, como pasó en el 45-55, exactamente igual. Es el gran periodo de desapalancamiento de la historia. Replican las mismas medidas. Lo hacen enfocado al factor trabajo. Y número 3, que yo creo que es más sutil, pero que tiene una importancia crítica, y es que sacan la curva de tipos de interés del cero. Es decir, ese nivel de tipos al cual el sistema se había acostumbrado a costa de políticas monetarias no ortodoxas, el quantitative easing, en el que estaba embaucado el sistema de alguna forma. ¿Y por qué digo que es meritorio? Bueno, pues porque al final, en el fondo, este tipo de política monetaria no ortodoxa extendida en el tiempo, lo que es un desahucio de la virtud del propio sistema capitalista, que al final es alocar riesgos o alocar capital donde se haya
valorado y calibrado bien el riesgo y permitir un proceso de destrucción creativa, que es lo que no ha pasado en los años que yo llamo en el libro de represión financiera, que son desde el 2008, cuando rompe la crisis, hasta el 2021 del COVID, ¿no? Explica un poco lo de la represión financiera. Por represión financiera entendemos la ayuda por parte del sistema o las políticas monetarias desde el acreedor al deudor. ¿Por qué? Porque lo que hace un banco central con estas políticas no ortodoxas es comprar una deuda cuyos precios, cuando se demanda más, suben. El correlato en tipos de interés del mercado es que bajan. Claro. Se empieza con esto en el periodo justo posterior a la gran crisis financiera, de 2008, por estar el sí. sistema endeudado a unos niveles respecto a las 3-4 décadas anteriores muy alto, y es muy natural. O sea, es lo que había que hacer. El señor Bernanke estaba en la FED y es un experto en el periodo de la Gran Depresión. De la Gran Depresión del 29. Y empieza este tipo de políticas por pura necesidad, pero luego se instala la inercia. ¿Y por qué se instala la inercia? Porque entiendo el correlato en el nivel de precios o el nivel de activos, pues es muy positivo. Si te planchan los tipos de interés, tu valor presente de cualquier estructura de cash flows te va a subir. O sea, empieza por necesidad, sigue por inercia, al final por desidia, y estoy hablando del 16-17, hubo un conato de retraerse en el 2014, pero se quitaron del intento inmediatamente, volvieron otra vez en el 2018-19, pero al final con lo que acabamos es con 15 años de represión que acaba en pura toxicidad. O sea, el efecto que tienen estas políticas en el tejido corporativo es ilusorio, en la medida en que Bueno, es echar dinero y ya está, no se liquidez genera, y dinero, y acabas ¿qué? Acabas fomentando una financiarización de la economía que se bifurca de lo que es una economía más productiva y más industrial, que es justo lo que pretende recuperar todo el paquete de medidas del plan. Claro, la financiarización de la economía lo que quiere decir es que con esa estructura de precios de los tipos es más rentable dedicarse a actividades financieras que a actividades de... Por supuesto, y reales. a la zaga de todo esto está la eclosión del sector de private equity, donde, bueno, ha sido el gran ganador de este tipo de políticas. Claro, estaba leyendo un libro sobre Sam Bankman-Fried. Friedman, sí. No, Bankman-Fried, el banquero de Sí. TFX. Sí. Y hablan justamente del trading de alta frecuencia, es decir, de la financiarización de la economía hace que sea muy rentable dedicarse a buscar pequeñas discrepancias en los precios de los activos. Por ejemplo, un Bitcoin en Corea vale un 50% más que en Estados Unidos. Entonces, como ahí se puede hacer mucho dinero, un montón de gente empieza a dedicarse a otro, la gente más brillante. O sea, eso es lo que decía, la gente más brillante de esta generación se dedica al Bitcoin en lugar de hacer. Y luego incluso se desvían en infraestructuras. Lo que se hacen es tender cables para acortar todavía los periodos de negociación, y en lugar de hacer otro tipo de infraestructuras mucho más útiles para la gente en general, que eso es un poco lo que pretende corregir ahora Biden, ¿no? Vamos a volver a las autopistas y a los trenes y a los tendidos de la luz en lugar de la financiarización. O sea, es política keynesiana fiscal e industrial clásica. O sea, hay varias leyes, el CHIPS Act, el American Recovery Act, ¿Y esto está funcionando? Vamos a ver. Te comentaba antes que el primer objetivo que yo veía en estas políticas, si atendemos a la analogía con el periodo de posguerra,
es la deflactación de deuda. Venía funcionando muy bien. De hecho, pasan de un déficit el 2020 por la explosión de la pandemia del 18 o 20% al 4% en el 2023. 2022, perdona. Fíjate, en 2 años, cómo con la reflación de la economía, si la inflación la tienes al 7 y tienes la economía creciendo al 3, tu nominal crece al 10, se te desapalanca solo. Claro. Te he puesto el ejemplo de España. Pero ¿qué es lo que han hecho? Y esto incidimos mucho en el libro. En vez de gestionarlo con un principio de prudencia, como aboga la política keynesiana clásica, por el cual cuando la economía está muy fuerte y el desempleo está en mínimos, como están ahora, arreglas tus finanzas públicas, lo que han hecho los últimos 2 años es meterle otros 3-4 puntos de estímulo fiscal. Ahí están con un déficit del 7, el Fondo Monetario habla del 8,8, de acuerdo a sus estándares de cuentas públicas. Y esto es una ruptura, Manolo, histórica. El déficit público. O sea, tú te coges la trayectoria de los déficits. Está en el 8%. Ellos hablan del 6,5, 7 y el ¿Y ese Fondo es el Monetario, dato de este año o al que van a llegar este año o el que llegaron? Este es el que en teoría tienen este año. Un déficit del 6 y pico %. Sí, que es más del doble de lo que hay en Europa. Si tú te coges la trayectoria... Más que el nuestro. Sí, sí. Claro. Pues te digo, y ahora, o sea, te hablo en qué medida las virtudes iniciales de este plan tienen también unos límites, unos límites llevados por los propios principios de gestión económica o de gobernanza económica. Principio de equilibrio presupuestario y principio fiduciario del dinero, que son los que, al fin y al cabo, han defendido siempre la ortodoxia más pura alemana, que tiene razón en principio. Luego, si quieres, ahora comentamos el tema de Europa. Pero en lo que te incido es que si te coges la historia de esa gestión de cuentas públicas y políticas keynesianas, en estos 2 últimos años se ha producido una ruptura de lo que siempre venía funcionando, que es que si la economía va muy bien, tus déficits se reducen o incluso llegas a superávits, como en la época Clinton. O sea, hay 5, tú te coges estos dos tendencias en 2 gráficos, desempleo y déficit público, y en los últimos 40 años lo ves. Hay 5 o 6 episodios donde cada vez que están con la economía boyante, de acuerdo al Keynes más puro y ortodoxo, arreglas tus cuentas públicas. Llega el 23 o el 22-24 y han aprovechado y le han metido otros 3 puntos. Están pensando en elecciones y están sobre todo aprovechando pues el que desde mercados que no hay competencia, que es lo que incido en el libro. Y por competencia, ¿qué entiendo? Bueno, pues una moneda puramente soberana, claro, donde no solo haya una unión monetaria, sino haya también un activo libre de riesgo o eurobono. Ahora hablamos. O sea, te refieres al privilegio exorbitante, porque ellos tienen un producto que les cuesta 1 centavo y que lo venden por lo que diga el valor facial, o sea, $100, $1.000. El peso del dólar en los mercados de capital, en cualquier medida que te plantees, suele estar entre el 60 y el 80%. Mientras que el peso económico sobre el PIB global, estamos hablando de un 23-25%. Pero eso es un peligro, ¿no? Porque llega un momento en que yo entiendo que tienen el tema del señoreaje y que eso le permite utilizar la impresión de billetes como una industria más, porque todo el mundo quiere dólares, igual que todo el mundo quiere iPhones. Pero llega un momento en que esa demanda se satura y eso solo está generando inflación, ¿no? Que le viene bien para reducir la deuda, pero que llega un momento en que puede ser peligroso, ¿no? Bueno, yo de hecho hablaría incluso de la excepcionalidad americana, y así lo he catalogado o lo he descrito en algún artículo. Excepcionalidad en el sentido en que estos años donde crecen más que nadie, bueno, están amparados
en ese privilegio dólar y en la vulneración de unos principios de ortodoxia económica que siempre habían suscritos. ¿Es peligroso? Es peligrosísimo. Aquí ya nos metemos en la actualidad. ¿Qué le puede pasar a un déficit fiscal si una economía entra en recesión? Pues que se va a ampliar Claro. 2-3 puntos por definición. Sí, sí, claro. ¿Se van a ir a niveles de doble dígito? Bueno, es una tesis en mercado que está ya fuera desde hace varios meses. Claro, pero llegará un momento en que si se ve que él intenta resolver todos sus problemas mediante la emisión de moneda, se producirá una corrida del dólar. O sea, Sí. la gente no querrá O sea, dólares. ese peligro, y fíjate si estamos hablando de algo extraordinario, que nunca ha pasado en la historia. No. Llevamos desde el periodo de la posguerra con el marco institucional americano de Fondo Monetario, de Banco Mundial y de originalmente el GATT, ahora la Organización OMC, Mundial sí. de Comercio, y un dólar que da estabilidad a todo el sistema financiero internacional. Esta situación de estar jugando con los límites se está produciendo en América. Y más complicado aún, si me lo pones, Manuel, es la idea de que efectivamente no se puede recurrir a un banco central que te monetice déficits con unos márgenes ya tan desbordados. O te lo digo de otra manera. Cuando tuvimos la crisis de banca regional en marzo del año pasado, la Fed volvió a entrar. Cuando en Inglaterra, en septiembre-octubre del año pasado, presentan un presupuesto igual de ambicioso por el lado keynesiano del gasto, pero igual de poco bien financiado por el lado de impuestos, Exacto, el sí. mercado, ¿qué hizo? Sí, sí. Le pegó. Freaked out, o sea, sacó un dedo y dijo, ¿esto qué es? Sí, sí, sí. ¿Puede replicarse esa situación en América? Sin duda. ¿Pueden recurrir a la Fed? Yo sí veo en este periodo fuera de la represión ya financiera, donde los tipos están estructuralmente más altos, sí veo la posibilidad de intervenciones puntuales. Lo que no veo es al mercado, por definición, dispuesto a financiar esto sine die. O sea, América, además, como conoces, tiene un problema de polarización política brutal. Tanto unos como otros están embarcados en la idea de seguir fagocitando esas cuentas públicas para sus propios intereses. Los demócratas pueden querer seguir gastando y los republicanos pueden querer seguir recortando impuestos. De hecho, hay una posible o potencial extensión de los créditos fiscales que aprobó Trump en el 2017, prevista para el 2025, que creo que son otro 1,5 puntos de déficit. ¿Qué va a pasar? O sea, estamos en un momento de una complicación mucho más fuerte de lo que recogen los mercados. Sí. ¿Qué te iba a decir? Es mi impresión. En esas circunstancias, Europa puede deshacerse de su subordinación del dólar. O sea, si Europa tiene un euro y mantiene la credibilidad del euro, ¿por qué Europa está sometida a la subordinación del dólar, como dices tú? Pues porque nos hemos dejado el correlato a una unión monetaria que es una unión fiscal en el tintero. O sea, hacía falta una unión fiscal además de por la unión supuesto, monetaria. porque la unión fiscal lo que te refleja o te avala es un poder soberano con capacidad impositiva. Eso es lo que es un Estado soberano. O sea, un activo libre de riesgo. ¿Existe emisiones conjuntas de Europa? Sí, hay vehículos específicos, como es el Next Generation, que cuenta con 800.000 millones de emisión, como es el Banco Europeo de Inversiones, que es, si no recuerdo mal, pues otros
300, 400.000 euros de balance, por ahí anda. Y el propio MEDE, el mecanismo europeo de estabilidad que se montó en la crisis euro. Todo esto acaba de alcanzar un montante de 1.2, 1.1 billones españoles o trillones ingleses. Esto relativo a la economía en conjunto del euro es un 7, un 8%. O sea, está en un estadio incipiente la posibilidad de ese activo libre de riesgo, que tiene enormes virtudes para el sistema financiero, para la fragmentación, y puede actuar eventualmente como un instrumento de lo que están haciendo los americanos, que es política industrial y política fiscal. ¿El activo libre de riesgo te refieres a un eurobono? Sí, un eurobono. Llámalo como quieras, porque recuerdo la época del Next Generation, que por cierto, del fondo Next Generation, nos rompe la pandemia en febrero o marzo, tardaron 2 meses y medio en montarlo. Y aquí creo que hay que alabar la acción del señor Macron con sus homónimos en Holanda, Rutte, y en Alemania, Merkel, porque se dieron cuenta de que si no actuaban pronto, pues primero el mercado podría ponerse más nervioso de lo normal, a pesar del BCE, y luego la divergencia de crecimientos fue tan estructural que como lo justificaron o lo avalaron, la posibilidad de romper el mercado único iba a ser muy cierta. O sea, si tú tienes unas economías, las periféricas, que se van a -10 y arriba se quedan en -1, o sea, la vuelta a lo que es una pauta de convergencia en los crecimientos ha tardado bastantes años. Pero el mérito de esa propuesta en su momento es que, se hacía un joint issuance o una emisión conjunta, se dotaba transferencias netas, si bien los 800.000 millones, al final la mitad es transferencias y la otra mitad es deuda. Al principio se propuso todo transferencias y luego acabaron de entrar con mitad. Y de alguna forma se pensaba en una política holista fiscal para Europa en su conjunto. Incido en la importancia de esto porque es lo que nos hemos dejado en la crisis euro. O sea, la gestión de la crisis euro está llena de complejidades, empezando por la idea de que había un banco central único y las políticas fiscales estaban colgadas de un marco de disciplina, digamos, laxo. Que si no cumples, pues tampoco pasa nada. De hecho, en la primera década del euro, los que no cumplen o los que menos cumplen son los países del norte, Alemania y Francia. Alemania y Francia, lo del 3% y lo de la deuda al 60% 3% de déficit, deuda 60% de PIB. Ese marco honra, de alguna forma, un criterio de disciplina, todos van a lo mismo, pero como instrumento de gestión macroeconómica holista para toda la eurozona como un conjunto, deja bastante que desear en la medida en que no puedes aplicarte políticas expansivas donde a lo mejor lo necesitas o restrictivas donde también te lo puede pedir la coyuntura. O sea, la eurozona, con ese tipo de pacto de estabilidad y crecimiento que vino a reforzar los criterios de Maastricht, pacto de estabilidad y crecimiento, se aprueba en marzo del 2010 y sigue estas líneas que te comento, donde la línea era un desapalancamiento y una disciplina económico-financiera, pero a todos por igual. Si haces eso, en un primer estadio de la crisis, bienvenido sea por puro principio, por pura disciplina económico-financiera, pero garantízate luego, y por luego entiendo 2016 en adelante, cuando eso ha funcionado y te han firmado todos y cada uno de los países de la eurozona ese marco,
garantízate un instrumento por el cual puedas gestionar la eurozona como una unidad macroeconómica eficiente y a la vez estés procurando hitos de convergencia. Claro. Esto tuvo el mérito de contener la deuda y alinearnos a todos en la misma página. Se devaluó internamente o las economías periféricas y nos vino de maravilla. Nos reposicionamos todos los países en cuenta corriente frente al resto del mundo. Sí, bueno. O sea, aquí en España pasamos de -8 o déficit de 8% de cerca, comercial al 2-3% de superávit. Sí, que mantenemos todavía. Que mantenemos. De hecho, lo hemos profundizado incluso. Pasamos del 18 al 30 y pico y ahora, si no recuerdo mal, estamos en high 30s. Pues es una auténtica barbaridad y es un mérito. Sí, que es una... O sea, lo que sí es verdad es que lo que hemos hecho ha sido una deflación brutal, con un aumento del paro espectacular y con ajustes salariales por todas partes. Sí, pero luego se crearon 3 millones de empleos. O sea, hay que verlo en contexto. ¿Qué es lo que no se hizo? Lo que no se hizo es seguir profundizando en esta línea de convergencia. Y el hito del eurobono, para mí, hubiera sido crítico o catalítico para toda la Pero el gestión eurobono, de lo que te Europa. dicen en el norte de Europa es que sin el eurobono lo que permitiría sería que nosotros, los países del sur, nos endeudáramos al coste de los países del norte, ¿no? Depende. Esa ha sido siempre el relato, Sí, ¿no? No les vamos a sí. dejar porque estos tiran la casa por la ventana, ¿no? Correcto. Esa es la versión que se vendió, a mi modo de entender, sin fundamento científico. ¿Y tú de verdad no piensas que si a los españoles nos dejan endeudarnos Depende. lo que nos dé la gana? Depende. O sea, lo que hay que plantear, en la medida en que ese eurobono es imprescindible para acabar de cerrar el círculo de una moneda soberana de verdad, que no solo es unión monetaria, sino también fiscal, y poder competir en este nuevo marco reconfigurado políticamente, donde los americanos hacen lo que les da la gana, los chinos, por supuesto. Si ese es el objetivo, habrá que plantearlo de tal forma que ese escenario que comentas, donde los alemanes hablaban, por cierto, en su momento, recuerdo, hubo mucha prensa peyorativa al respecto, unión de transferencias, unión de deudas, esto es un horror, Sodoma y Gomorra. Eso es. Depende cómo lo plantees. Yo creo que hay que estar muy atentos al plan de competitividad de Draghi, porque la esencia del mismo creo que ya está anunciada en un discurso que dio en el Martin Felsman Institute en julio del año pasado, en verano, donde venía a explicar que si de alguna forma un eurobono tiene el mérito económico-financiero de financiar una serie de bienes públicos europeos y recoger ahorros, sinergias y economías de escala desde el conjunto, en mercados financieros el correlato de presentar un security que va a ser senior o un título en mercados que va a ser senior a los nacionales, el correlato de eso iba a tener que ser llevar los presupuestos o las disciplinas fiscales nacionales mucho más atadas en corto. Claro, lo que pasa es una cesión adicional de soberanía tendríamos que hacer, o sea que el Ministerio de Hacienda estaría en Frankfurt en lugar de ahí en la Castellana. Sí, yo creo que el correlato de esto es mayor cesión de competencias a un estamento incipiente federal, llámalo un protoestado europeo o, si me apuras, un estado europeo. Esto... Pero si aquí estamos viendo que incluso la unión bancaria esto no chuta, y de hecho aquí este gobierno está poniendo palos en las ruedas del intento del BBVA de absorber al Sabadell. Vamos a ver, la unión bancaria, y lo contemplamos en el libro también, no acaba de cerrarse, tiene su mecanismo de resolución y su organismo de supervisión, no acaba de cerrarse con un mecanismo europeo de depósitos,
porque probablemente Alemania sospeche que si la estructura o la arquitectura euro depende del ECB y este se tiene que quitar como ya de mercados, como ya se ha comprometido con la resolución del PEP a final del 24, pues hay un riesgo inherente muy alto de que eventuales reestructuraciones bancarias caigan todos en la periferia. ¿Por qué? Porque no se ha roto el famoso doom loop. Recordarás, en la crisis euro, cuando el ECB no entraba, de hecho no entró hasta marzo del 15, y el Whatever It Takes tiene lugar en julio del 2012. Hay 3 años ahí, donde por la simple palabra de Draghi, el proceso de convergencia en spread y fragmentación se cimentó. Pero lo cierto es que sin un activo libre de riesgo, que es la línea de defensa genuina frente a la fragmentación, la probabilidad de que Alemania tenga que pagar el pato con reestructuraciones bancarias concentradas en la periferia es muy alta. O sea, que los bancos del sur nos quedemos con los bancos de... Bueno, los bancos alemanes anteriores... No, o sea, el doom loop a lo que se hacía referencia es al solapamiento de apoyo entre el sistema bancario nacional y el gobierno de turno, sí, donde uno se llevaba el otro. Eso fue lo que pasó con la crisis. Sí, que la caída de los bancos arrastrase al... O la subida del soberano en la medida en que el comprador marginal, sin un banco central y con todo el inversor extranjero saliendo escopetado de aquí, el comprador marginal es el gobierno de turno. Claro. ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué medida ese supuesto está ahí todavía? Bueno, yo creo que colea, digamos. O sea, no se ha roto los mecanismos o engranajes del doom loop, porque no hay ese instrumento que lo que es un compromiso ex ante para que el propio mercado vea que estamos suficientemente fortalecidos o enganchados ya en una disciplina y una estructura de compromiso a largo plazo, sin posibilidad de salir con ella. ¿Qué es lo que quiere el mercado? O sea, el mercado no quiere que cada vez que haya un evento donde haya que lidiar con una crisis de globalización, que si tal, que si cual, cada vez que pase eso, 27 tíos con una calculadora a ver si esto sí, esto no. Vamos, o sea, por eso te incidían que la gestión del Next Generation yo creo que fue un mérito encomiable. Otra cosa es cómo se ha ejecutado. No. Ha habido sitios donde se ha hecho notablemente mejor que aquí. Aquí no funcionan bien. Aquí no ha funcionado deficientemente. ¿Por qué? Porque el nivel de ejecución es muy bajo. Bueno, partiendo de eso, el nivel de ejecución es bajo y cómo se puede o no se puede nombrar o montar una oficina independiente para el control y seguimiento de estos fondos. Depende todo de presidencia. Bueno, pues aquí, vamos, o sea, es una crítica directa al tipo de acción pública que se ha llevado por parte de este gobierno, sin duda alguna. En Italia nos llevan 10-15 puntos de ejecución y tienen, si no recuerdo mal, el 50% más de fondos. También es verdad que tenían al señor Draghi, pero la señora Meloni está resultando muy, muy razonable en todo lo que está diciendo. Y bueno, pues ya que te has metido con el gobierno español, ¿qué otros aspectos ves mejorables de la política económica de este gobierno? ¿Aquí? Sí. Bueno, pues vamos a ver, hechos, datos, de vuelta. La economía, es verdad que está creciendo este año, está arribita en la tabla, pero también es verdad que partimos de las profundidades del Averno. También está Italia en la misma situación. O sea, tocamos -9, -10 en el 2020. Y ha sido un proceso de recuperación donde aquí se ha tardado más que en ningún otro lado. Número 1. Te ves las cifras de crecimiento
y estamos escasamente a un 2% de los niveles de PIB que teníamos en el 2019. 2%, y le hemos metido a la economía 300 y pico mil o 400.000, que se dice pronto, euros más de deuda. Bueno, y estamos hablando también del proceso o conjugando hoy o metiendo el proceso de reflación que hemos comentado antes, ¿no? O sea, que llegamos a un máximo de deuda a 121 y luego bajamos a 109 o 110 debemos estar ahora. Bueno, pues a lo mejor ha sido una situación en la que se ha aprovechado la coyuntura, pero no se ha aprovechado bien. La creación de empleo está muy sesgada al sector público y ahí tenemos un problemón en este país, pero vamos, de dimensiones descomunales. ¿Qué es? Bueno, y yo no tengo reparos en la figura del Estado, más aún, creo que va a ser uno de los componentes claves a la hora de permitirnos competir en este entorno reconfigurado políticamente con americanos y chinos. O sea, no me tomo por ese lado, pero te coges los datos y son escalofriantes. O sea, el empleo público, si quitas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nivel central estamos hablando de un 10%, a nivel de comunidades autónomas un 60%, y lo que queda, que es un 30% en comunidades, en organismos locales, diputaciones provinciales, ayuntamientos y demás, el otro 30%. Vamos, está muy desperdigado y arrastra, sobredimensionado. Totalmente dimensionados. No me acuerdo del ratio exacto comparado con Alemania, pero el número de políticos relativos al PIB o relativos a la población, pues creo que es de 2 o 3 veces lo que podemos tener aquí. Está sobredimensionado y está estructurado o esparcido en una administración muy descentralizada. Bueno, pues se cedió la sanidad, se cedió la educación y la inercia política subyacente es la que conocemos todos, que responde a esas dinámicas parlamentarias por las cuales una serie de comunidades autónomas tienen la capacidad de hacer o poner reyes en esa presidencia europea. Ha sido nuestra pauta los últimos 30 años, quizá, tanto unos por otros, de tal forma que se ha enquistado y hemos llegado a la barbaridad que estamos viendo hoy en día, donde se normaliza la posibilidad de presentar una amnistía para perdonar a unos señores que están juzgados por el Tribunal Supremo y apoyados por todo el estamento político entonces, con su sentencia ya firme. A mí me parece que es indicativo de en qué medida esta dinámica parlamentaria se ha engangrenado y te acaba de hacer un sistema disfuncional, porque no se habla de otra cosa, o de lo que más se habla es de eso. Y al final la propia acción política está sujeta, como cualquier recurso, a un coste de oportunidad. Si estás haciendo eso, no vas a estar haciendo ¿Qué es lo que habría cosa. que hacer? Bueno, la reforma de la administración pública, y no soy ningún experto, pero he leído críticas, gente de bastante izquierda, como el señor, ¿cómo se llama?, Asensio, donde, bueno, habría que tratar de recomponer toda esta estructura y de mirarlo con un criterio económico-financiero. O sea, yo creo que ahí, vamos a ver, hay un problema engangrenado enorme. Y fíjate que no estoy hablando de una legislatura 4, 5, 6 años. O sea, ha sido una deriva de varias décadas. Sí, que no es de Sánchez, esto viene de mucho antes. Vamos, no si estaba el señor Aznar cediendo la lengua
al señor Pujol para que le votara en las Cortes. Y antes Felipe González también, o sea, llevamos así. Ha sido lo que denomino en el epílogo nuestro optimismo frenético, pensar que el marco institucional en el desarrollo de ese título 8 se iba a llevar con un principio de lealtad a las instituciones. No se ha hecho. Ese desarrollo del título 8 se está reventando el título 1. Toda la parte programática de la Constitución se la lleva por delante. Y esto es importante en términos económicos, y los economistas se suelen meter muy poco en política porque lo consideran un marco dado donde no veo la suficiente crítica. O bueno, sí se hizo en su momento, ¿qué digo? O sea, cuando salimos de la crisis euro, el señor Molinas escribió un libro que se llamaba ¿Qué hacer con España?, que era una réplica o un correlato al clásico este, que a mí me encanta porque es un libro de referencia, Why Nations Fail, del Acemoglu y Robinson, del MIT, que lo tienen muy estudiado, por qué fracasan los países, lo tienen muy estudiado, y al final es la calidad del propio Estado de Derecho, la calidad de una democracia liberal, es lo que de verdad te permite a un sistema económico apurar o funcionar bien, hacer moverse todos los engranajes de esa mano mágica del libre mercado por un lado, y por el lado político, pues la friolera de lo que parece no se entiende hoy en día, que es lo de libres e iguales. O sea, la personación en ese individuo como consumidor, como empresario, como contribuyente, que parece un marco muy abstracto, pero es que funciona muy bien. Y tanto es así que esto está muy avalado por la propia historia. O sea, tú te coges una correlación entre PIB per cápita y niveles de productividad de una economía y calidad de una democracia liberal, y es que es una regresión del 0,95. Luego tienes excepciones como Arabia Saudí o como Noruega, donde encima tienen las dos cosas que se salen de la tabla. O sea, Arabia Saudí o demás países bastante cuestionables desde el lado de la democracia liberal o marco institucional firme e inclusivo, como digo yo también, o dicen en este clásico que te he citado, y bueno, o sea, que es... Sí, que tenemos, si no arreglamos nuestras instituciones, difícilmente seremos un país próspero. Es que esa es la clave. Y bueno, la crisis euro, yo creo que se gestionó inicialmente con esos criterios de contención de deuda, de evaluaciones internas, reformas institucionales, bien, pero creo que la segunda parte, o a partir de que el Banco Central entra en juego 2015 y por supuesto 16 y 17, pues todo ese proceso de reforma institucional quedó en los cajones. Y no es que técnicamente no exista, porque la Comisión, tiene medios o tiene informes técnicos de cómo procurar ese proceso de convergencia y esa calidad de un marco institucional. Pero falta voluntad política. Falta voluntad política, y diagnóstico. Y Fernando, ya para acabar, esto, ¿tú ves la decadencia? Si Europa no reacciona, ¿qué va a pasar? Bueno, yo es que vamos a la primera pregunta que me has hecho y en qué medida me parece que la situación es complicada y urgente. Yo creo que hemos perdido de alguna forma, no sé si 10 años, pero 5 años sin duda. Un apunte que no he acabado de darte es que la ausencia, o de explicarte que la ausencia de ese eurobono activo libre de riesgo en mercado, en lo que se ha traducido es una sanción de los mercados globales de unas valoraciones de bolsa europea en términos relativos a la primera década del euro irrisoria. Ese es el primer perjuicio que hay en competitividad. Lo vemos ahora a posteriori, y esos son los datos. O sea, el precio de una acción en bolsa es el criterio número 1 de competitividad de una compañía. Es lo que saben en el Nasdaq de maravilla, donde las cotizaciones suben como la espuma
y pueden emitir capital, o sea, para el mismo dinero, emitir muchas menos acciones, menos dilución. O sea, hay un vaso comunicante ahí que no se ha valorado y ha puesto en justo precio en un debate público. Bueno, yo en este sentido lo he hecho, he escrito un par de artículos al respecto, he sido más incisivo en toda la crítica contenida en los informes de ETA con el mercado único, las entrevistas de Macron o lo que vamos a ver del plan de competitividad del señor Draghi, porque siendo independiente me lo puedo permitir. Pero yo creo que habría que hacer aquí un acto de realismo por parte de quien, en última instancia, le toca bendecir movimientos transformacionales a Europa, que es lo que se va a plantear a partir de mitad de junio, con el plan de competitividad de Draghi. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Bueno, yo creo que la deriva... O sea, vamos a ver, es que las dimensiones son brutales. O sea, es que en el 2007 la diferencia entre PIB americano y europeo es de un 20 y ahora es de un 70. O sea, algo habremos hecho mal. Porque aquí hay un modelo de estado de bienestar mucho más social, completo, sí. donde se bendice el componente social de un libre mercado. Allí es todo mucho más competitivo, pero lo que no hemos hecho obviamente es sacarle chispas a ese mercado único, que es lo que denuncia ETA. Si aquí cada jurisdicción nacional sigue mirándose y gestionando para su propio ombligo y no se recogen las economías de escala y las sinergias que pudiera contener un mercado de 400 millones de personas, claro, es que estamos en esa zona media donde toda la burocracia criticada de Europa lo que hace es gestionar este mundo gris, donde no estás ni nacional ni federal. Al final, bueno, pues nos estamos dejando una enormidad de valor económico y es un poco lo que pretende recoger y denunciar. Y denunciar y recomponer todas estas iniciativas que estamos viendo acumulándose y que a mí me parece que están mucho más coordinadas de lo que parece. Porque, te lo digo de otra manera, yo cuando salgo de este libro y digo, pero qué barbaridad, ¿dónde estamos con Europa? ¿A dónde vamos? Pasan 2 meses y empiezo a ver a los grandes arcanos de la política europea, pues el Letta, que bueno, en su momento fue ministro del partido centroizquierda y tal en Italia, pero que tecnocráticamente o técnicamente es un tecnócrata muy reconocido en Bruselas, o al propio Macron, que no dice una tontería, Macron. Puede tener muchas críticas, pero vamos, el diagnóstico que ha tenido... No da una puntada sin hilo, ¿no? No da una puntada sin hilo y el diagnóstico que ha tenido desde que entró en el 2017 no se ha contraprestado por parte de Alemania, que es un poco lo que apuntamos también en el libro. O sea, cuando rompe la guerra de Ucrania, resulta que Macron, Draghi y la misma alemana von der Leyen dan 3 discursos en una semana al Parlamento Europeo donde abogan por cambiar tratados, quitarse el criterio de unanimidad y hacer emisiones conjuntas como instrumento de gestión de esa Europa. Y no ha tenido respuesta, sigue sin tenerla. Ayer leía críticas a este artículo que han sacado Scholz también, y Macron hablando de en qué medida Europa corre el riesgo de padecer mortalmente si no se hace nada los próximos 5 o 10 años, sea porque las próximas crisis globales que van a venir, sin duda, no sé con qué apellido o adjetivo, pero te van a caer, o sea por implosión de por dentro, y ahí tienes la emergencia de derechas extremas que no hemos comentado, pero son todos riesgos tan latentes y tan
tan letales que es cierto lo que están diciendo. Pues en ese artículo veía las críticas que ha tenido en algún medio, como por ejemplo Político, que es un think tank de Bruselas muy bueno, y he visto alemanes del propio CDI, de la CSU, diciendo la verdad, que es que este señor lleva con la mano tendida y diciendo a ver qué hacemos desde que entró varios años, y no se le ha dicho ni mu. Mi interpretación es que pasadas las elecciones europeas, yo creo que vamos a ver muchísima agitación política. La combinada con partidos de derecha extrema, o así se llaman, va a ser muy interesante, porque en el fondo todos estos instrumentos que se van a proponer lo que pretenden es competir para tu propio perímetro nacional. Lo que ocurre es que ese perímetro nacional hay que dimensionarlo, conceptuarlo desde el lado europeo. Es cierto que ha habido mucha ingenuidad en cómo se ha gestionado Europa los últimos 2 décadas, si me apuras, con toda la apertura y los efectos colaterales y demás. Pero también es cierto que es muchísimo más ingenuo aún pensar que tú, paisito, y cógete cualquiera, Alemania, la más grande, también, vas a llegar a algún lado con tus capacidades nacionales. Claro, eso es impensable. Eso es el cambio de mentalidad que debiéramos... Pues nosotros estamos lejos porque además aquí de lo que estamos hablando es justamente de atomizar el país y de separarlo. Es que, paradójica o irónicamente, es que somos el reverso o el negativo fotográfico de lo que habría que estar haciendo, que es todo concertación, por supuesto aquí y por supuesto desde los países a Europa. Yo tengo esperanzas porque, aun subiendo las derechas extremas, estas que dicen que en principio plantean soluciones muy reduccionistas y muy como ellas solitas, y mirando para atrás, de repente nos encontramos con una señora Meloni, bueno, que ya te insisto, todo lo que ha venido haciendo y lo que ha venido diciendo ha sido suficiente como para que la señora von der Leyen le extienda la mano el otro día en un discurso. Pues ahí, Fernando, lo vamos a tener que dejar porque hay mucha demasiado. Hay mucha tela que cortar, pero no tenemos tanto tiempo. Así que muchísimas gracias y seguiremos pendientes de lo que pasa en España y en Europa. No, yo creo que vienen, 12, 18 meses tan fascinantes como peligrosos. Exacto. Es la maldición china, ¿eh? Que vivas tiempos interesantes. Pues así muchas gracias. Dicen. Pues qué bien, pues estamos en ello. Muchísimas gracias a vosotros, Manuel, por la oportunidad de comentar la situación política, económico-financiera, y espero que se lea el libro, porque me ha llevado bastante trabajo y le has puesto pasión. Pues muchísimas gracias y nada, hasta la próxima.